un abrazo muy grande a cada uno de ustedes por mientras se van incorporando los inscritos y participantes de este encuentro. Yo quiero, primero que nada, en nombre del Instituto de Derecho Aeronáutico y del PASO, Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico, y agradecer a la Universidad SEC, representado por su directora de carrera, Saba Aranda, que nos acompaña, la posibilidad de organizar este nuevo coloquio, que en el fondo lo que busca es analizar los escenarios judiciales y operacionales del caso LATAM y visualizar no solamente el caso LATAM, probablemente se van a incorporar miembros internacionales que les interesa ver otros casos judiciales como el caso de Avianca, que estamos en alguna situación semejante, pero analizar las perspectivas procesales y cómo eso se vincula con la legislación chilena. Y por eso tenemos dos invitados de lujo, uno Andrés Mena. Andrés fue compañero mío en la Universidad de Chile, un LLM en la Universidad de Chicago, socio del estudio Paul Hastings y experto en materia financiera, y hoy día también representa a algunos actores en el juicio que estamos analizando. Entonces, es un actor de primera línea en este caso. Y luego nos acompaña también Maximiliano Escobar, que es abogado de la Universidad de Concepción, director del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad de Concepción, socio y director del Instituto de Derecho Aeronáutico. Y sin más, lo que nos convoca, por favor, somos todos oídos para poder escuchar la presentación de Andrés y luego de Max, y vamos a abrir después un espacio que también es muy importante de conversación, de diálogo. Les pediría que me pidan las palabras por el chat o las preguntas las hagan directamente también por el chat. Andrés. Yo creo que lo que tal vez sea más interesante del tema del capítulo 11 de la TAM es el hecho de que en alguna medida, contradictorio como suene, el que la TAM haya tenido que recurrir a un capítulo 11 es casi una señal del éxito que la TAM había alcanzado, ¿cierto? Pues la TAM hizo un capítulo 11 no porque quisiera necesariamente litigar en Estados Unidos, sino por el hecho de que necesitaba un sistema donde pudiera renegociar y de alguna manera hacer un arreglo de cientos de distintos tipos de obligaciones que tiene en todo el mundo, en un montón de monedas distintas, sujetos a distintos tipos de leyes, y obviamente consideró que Nueva York era el mejor lugar para hacerlo. No es barato hacer un capítulo 11, no es sencillo hacer un capítulo 11, de modo que es claro que el hecho de que hayan venido para acá significa de que obviamente tienen un proceso que habían tenido algún tiempo para pensar, si bien presumiblemente esto lo tuvieron que hacer con alguna rapidez, no es algo que se vieron forzados un viernes a presentar su solicitud de quiebra el lunes, como a veces ocurre. En el mundo del capítulo 11, uno puede hacer un capítulo 11 y planearlo por años. A mí me tocó estar involucrado en una situación hace varios años atrás, en la cual literalmente planeamos la quiebra de una compañía durante 18 meses. Piensen lo que eso significa: mantener confidencialidad, contratar abogados, asesores, banqueros, gente que entienda del mercado relevante, etcétera, etcétera. Uno no siempre tiene el lujo de poder tener 18 meses para planear una quiebra, pero en el caso de la TAM, claramente alguien puso un montón de estrategia y de thinking a efectos de determinar de que el Chapter 11 era probablemente la mejor avenida para lograr resolver una situación que obviamente es altamente compleja. Uno podría haber visto la tentación de hacer esto en Chile, pero es posible de que la TAM se dio cuenta de que sus acreedores extranjeros simplemente no iba a funcionar, de que no iba a haber capacidad, primero, capacidad operativa, técnica. Estas quiebras requieren literalmente cientos de personas involucradas. El juez aquí tiene un staff de, 5 o 10 personas que trabajan solo para él. Y el trustee tiene otros tantos, ¿cierto? De modo que el que la TAM haya hecho esto acá
en alguna medida refleja lo complejo de la operación de la TAM y el éxito que había tenido hasta obviamente la crisis del COVID. Hay una cierta credibilidad a un deudor que viene para acá, hay un cierto grado de lo que diga el tribunal y lo que se acuerda aquí va a ser respetado en casi todas partes del mundo. En el caso de la TAM se va a presentar siempre la pequeña tensión que existe en Perú, donde no hay reconocimiento de los capítulos 11 establecidos en la legislación, y en Colombia, donde hay una situación más o menos parecida. Pero ciertamente ese problema lo hubieran encontrado probablemente en cualquier otra jurisdicción, y Nueva York presumiblemente terminó siendo el lugar donde calcularon que iban a tener el mejor reconocimiento para su plan de reorganización. Nueva York también le da un gran grado de control al deudor sobre su propia quiebra. Hay un cierto grado de deferencia que se le da a la TAM por estar acá, que obviamente la TAM tiene que haber considerado, y muy críticamente el tema de que el financiamiento durante una quiebra, como estoy seguro ya todos conocen el concepto del DIP, hay todo un mercado de cómo eso funciona, que es reconocido, se hacen obviamente en montos súper grandes, en montos chicos, hay todo un mercado desarrollado al efecto. De modo que lo que resulte de la TAM y cómo resulte este proceso, al igual como resulta el de Aeroméxico y el de Avianca, que son los otros dos que están grandes que están dando vueltas por acá, sin duda van a ser un referente para toda empresa extranjera en el sentido no norteamericana, que quiera considerar reestructuración de sus créditos y de sus pasivos, especialmente en Latinoamérica. Uno ve con alguna frecuencia empresas europeas o empresas literalmente internacionales presentándose para quiebras acá, pero con la excepción de algunas empresas razonablemente grandes, especialmente en materia de telecomunicaciones, mexicanas que se han asilado en el capítulo 11 acá, uno no había visto demasiadas empresas latinoamericanas. Y cómo se desarrolla el proceso de la TAM va a ser extraordinariamente interesante para ese mercado. Para nosotros, gente que hace reestructuración en Estados Unidos, obviamente es una oportunidad de negocio súper interesante y ciertamente esperamos que esta no sea la única. Pero al mismo tiempo también están todas las tensiones con las jurisdicciones locales, especialmente en términos de aquellos grupos de acreedores que tal vez están sorprendidos de tener que estar lidiando con una quiebra en Estados Unidos. Una de las cosas que se presentó, creo que el viernes, fue una aparición en la corte de la CONADECUS, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, que me sorprendió mucho verla en mi mail y por lo tanto la leí, y literalmente lo que dicen es: somos un montón de consumidores en Chile, tenemos cada uno pequeños pasivos contra la TAM, right? Mi pasaje de avión que no lo voy a poder usar, me cancelaron la ruta, me cambiaron el avión, que sea lo que sea. Y ellos mismos reconocen: tenemos que aparecer acá, porque cuando empezamos esta acción, primero lo dicen, creo que dicen básicamente, no nos habíamos dado cuenta de que había un capítulo 11 que podía empezar, no ser relevante a nosotros. Segundo, no había habido el reconocimiento del tribunal en Chile, del juzgado civil en Chile que reconoció el capítulo 11. Y tercero, queremos permiso de ustedes para poder seguir el juicio en Santiago, pero no lo vamos a ejecutar. Necesitamos hacernos de el pasivo reconocido judicialmente a efectos de poder cobrar a través del plan de reorganización en Estados Unidos. Y el ver lo que asumo es un grupo de algunos cientos de consumidores individuales en Chile apareciendo en un tribunal acá, yo creo que habla del poder del concepto, ¿cierto? Y del hecho de que no puede ser ignorado. Yo no sé esto a ciencia cierta, uno especularía que el deudor tenía algún grado de temor de que iban a haber acciones locales que iban a tratar de sacar de su curso el capítulo 11. Eso tengo la impresión de que no ha ocurrido. Y uno puede ver todos estos grupos de chilenos, de nuevo, CONADECUS tal vez siendo el mejor ejemplo, apareciendo en el tribunal acá y de alguna manera validando todo lo que está ocurriendo acá. Con eso yo feliz de ceder la palabra por unos minutos o contestar preguntas, como tú quieras, Jorge, o Max, como ustedes quieran. Max, yo te pediría que ahora
si tú nos puedes hacer el enlace, cómo se ve esto desde el vínculo de la legislación chilena y a tratar de hacer este puente jurídico o separaciones o líneas que en el fondo donde se cruzan mundos paralelos. Eso es importante, teniendo en consideración lo que puede ser el aspecto comercial y también el aspecto, ¿cómo se llama?, laboral. Ahí Max nos está compartiendo toda su información confidencial. Somos todos oídos, Max. Aquí. Ya. Jorge, ¿se ve Sí. la presentación? Se ve, Ya, pero ya, no en ya, modo ya. presentación, sino en modo... En una Ahí sí me interesa en realidad que si pueden ver la lámina nomás, es ahí todo. está. ¿Ya? Yo en realidad no soy muy ambicioso Pero a este respecto. Aunque se entienda, creo que me doy más que por satisfecho. Bueno, como siempre, agradecer la invitación a participar una vez más de estos coloquios. ¿Ya? Yo lo hago... cosa. Lo hago de manera absolutamente orgullosa por formar parte de nuestro instituto. Chúpalo vos. Por cierto, agradecer a la universidad, ¿ya? A la universidad que nos organiza por favor, este seminario. mantener los micrófonos en silencio. Y lo segundo, que quisiera también, bueno, me enorgullece mucho poder compartir esta tribuna con Andrés, que en realidad creo que es la mejor noticia que podemos recibir en el seminario, que él participe, porque nos va a poder explicar muchas cuestiones, dudas que surgen viendo el procedimiento desde Chile, con una visión muy, muy doméstica, que es la que yo quisiera aportar, principalmente en algunas ideas, algunos problemas que han surgido, para que en realidad después podamos dar inicio a la ronda de preguntas y comentarios. En realidad el motivo de todo guarda relación con que en Chile la ley 20.720 regula los procedimientos concursales, como sabemos, y reconoce las hipótesis de reorganización y las hipótesis de liquidación. El capítulo 11 americano correspondería a lo que nosotros en Chile reconocemos bajo la denominación de un concurso de reorganización. Andrés hizo algunas referencias muy importantes por cuanto diferencian a la reorganización chilena de la reorganización americana. Si yo tuviera que emitir un juicio preliminar, y por favor, soslayando cuestiones obvias, es natural que la TAM se reorganice en Estados Unidos por cuanto sus principales intereses comerciales parecieran estar allá. Entonces es lógico que se quiera someter ante sus tribunales a manera de darle mayor satisfacción a sus acreedores. Pero yo no quiero dejar de hacer una crítica en este punto del ordenamiento chileno. Si un sujeto tiene la posibilidad, y vamos a hablar solamente de la posibilidad de reorganizarse en Chile, en Estados Unidos, reorganizarse, uno debiera recomendarle, reorganízate en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la reorganización americana es mejor. Te va a otorgar mejores posibilidades. El procedimiento tiene una concepción distinta a como tiene en Chile. Por favor. Ahí está. Gracias. Ya. Tenemos una audiencia variopinta, sin duda. Sí, muy joven. Una de las principales diferencias que yo noto entre la reorganización chilena y la americana es el tiempo en el cual se puede desarrollar. La reorganización chilena es una reorganización
estrecha en el tiempo. A partir de la resolución de reorganización del artículo 57, el nudo de la reorganización se va a desarrollar en lo que dure la protección financiera concursal, que conforme lo establece nuestra ley alcanza los 30, 60 o 90 días. Y en realidad es un plazo para el cual, por el cual al acreedor se da la posibilidad de que alcance un acuerdo con los acreedores. En realidad es el tiempo de persuasión que tiene de acercarse a los acreedores, sobre todo a los prendarios, a los hipotecarios, invitarlos a reorganizar de manera que pueda cambiar las condiciones a sus créditos, ¿ya? La ley habla de remitir o condonar los créditos, pero en definitiva lo que quiere hacer es cambiarle las condiciones. Y es un concurso que, a diferencia de lo que ocurría en la ley 18.175, es de absoluta iniciativa del deudor. De tal manera entonces que, si yo tuviera que caracterizar a la reorganización chilena, es un tiempo muy breve, 30, 60, 90 días, en el cual al deudor lo vamos a dejar tranquilo porque vamos a suspender en su contra las ejecuciones individuales o el inicio de algún procedimiento concursal de cualquier tipo, las restituciones en los juicios de arrendamiento, ¿ya? ¿Para qué? Para que él pueda alcanzar, él pueda persuadir de este acuerdo a los acreedores, alcanzando el quórum que al final establece la ley de 2/3 partes de los acreedores presentes en la Junta, que representen las 2/3 partes del total pasivo con derecho a voto, ¿ya? Entonces, un primer comentario y como una cuestión crítica, la reorganización chilena es estrecha en sus horizontes, ¿ya? En sus horizontes, te diría primero temporales, y además estrecha en cuanto a los objetivos, ¿ya? El financista concursal, el DEF, al cual tantas veces hemos escuchado y que hizo referencia Andrés, no está concebido para la reorganización chilena. Entonces, no se establece en la ley, más allá de algunos mecanismos de financiamiento, como por ejemplo la continuidad de suministro o el financiamiento de las operaciones de comercio exterior, no se observa, ¿no?, en el ordenamiento chileno algún verdadero incentivo a reorganizarse. Si yo tuviera que hacer una primera crítica, diría que las reorganizaciones que yo he visto tienden naturalmente a fracasar, y en los hechos sirven para bajar la carga crediticia para el posterior concurso de liquidación. Yo diría que ese es el principal mérito que yo he observado en las reorganizaciones chilenas. Incluso desde el punto de vista de las tasas, hablamos numérica de los concursos, son más utilizados los concursos de liquidación voluntaria, tanto de personas como de empresas, y solo en un segundo orden son utilizados los concursos de reorganización y de renegociación de deudas de las personas deudoras. ¿Y por qué estamos en este seminario? Porque la ley 20.720 estableció normas sobre la insolvencia transfronteriza, en virtud de la cual se puede solicitar el reconocimiento de un procedimiento extranjero para que, llevado en la jurisdicción de otro país, pueda producir efectos en Chile. Y eso aquí el legislador no inventó nada, sino que simplemente hizo suyas las normas de la ley modelo de UNCITRAL sobre quiebra transfronteriza. ¿De acuerdo? Probablemente uno de los principales artículos y que ha dado problemas al respecto sea el de los efectos del reconocimiento de un procedimiento extranjero principal, y porque es en el cual se ha jugado algunas de los problemas a los cuales hemos visto en el caso del concurso de la TAM. Y como una segunda idea, y para ya poder ir entrando en definitiva posteriormente la parte que nos interesa, que es el debate y la conversación. En Chile, la TAM solicitó el reconocimiento del procedimiento concursal, de un procedimiento principal concursal. Y ahí está el rol de la causa, es la 8553-2020 del segundo juzgado civil de Santiago. Yo quiero hacer referencia, y por eso traje en esta lámina dos considerando, ¿ya?, cuáles son el cuarto y el sexto, porque se refieren a algunos de los problemas que ha habido dentro del procedimiento, ¿ya?
Lo primero que estableció el tribunal fue específicamente que las medidas dictadas por el Tribunal Extranjero no pueden atentar contra el orden público interno. Y esto ocasiona algunos problemas porque el procedimiento concursal americano, si bien en un comienzo digo que es mejor que el chileno, es distinto, ¿no? Es distinto y además ha provocado alguna situación de conformidad respecto de algunos acreedores, ¿no? Que ven que en este procedimiento llevado en el extranjero no pudieran hacer efectivos sus derechos como si el procedimiento se llevara acá en Chile. Y algo muy importante que también, por lo menos a mí me llamó la atención al preparar esta exposición, fueron las condiciones, ¿ya?, que dispuso el tribunal para aprobar el reconocimiento a este procedimiento concursal principal. Sobre todo las dispuestas en la lámina, en los números, en el cuarto y quinto romano, ¿ya? Yo creo que aquí el tribunal más copió las normas de la ley 20.720 sin quizás hacer una proyección respecto de los problemas que pudiera traer esto, ¿ya? Dice el número cuarto que la adopción de este procedimiento, la aceptación de este procedimiento no puede afectar el derecho a iniciar acciones o procedimientos individuales en la medida en que ello sea necesario para preservar un crédito contra el deudor. Esto no puede ser, no puede ser más diferente de lo que pretende la TAM. La TAM, por cierto, espera que todo en una primera fase sea discutida en su reorganización que está llevando ante la Corte de Nueva York. Y lo que dice en el número quinto a mí también me llama la atención. Lo dispuesto en esta disposición no afecta el derecho a solicitar el inicio de un procedimiento concursal con arreglo a la ley 20.720 o a verificar créditos en el procedimiento respectivo. Es decir, el tribunal, en la primera resolución, en la resolución por la cual acepta el reconocimiento del procedimiento extranjero, abre la puerta de que podamos tener procedimientos concursales paralelos, ¿no? Esas son dos cosas que a mí me llamó atención de la resolución. Y una pequeña cronología respecto a lo que yo considero los hitos más importantes de lo que ha ocurrido hasta ahora en la causa. Para mí se refiere a algunas reclamaciones o alegaciones hechas por terceros, ¿no? Lo primero, como sabemos, la TAM solicitó el reconocimiento del procedimiento concursal extranjero principal y el tribunal lo tuvo por reconocido. Ahí están las fechas que constan en el expediente. Y después vienen tres presentaciones, las cuales probablemente sea interesante que las pudiéramos discutir. La primera es de un acreedor que había demandado a la TAM en sede civil por el pago de un crédito, ¿ya? Y demanda que reconozcan su intervención como un tercero independiente, ¿de acuerdo? A efectos de poder hacer valer sus derechos en esta causa. Estamos hablando en la causa por la cual se reconoce el reconocimiento del procedimiento concursal extranjero principal. Una segunda presentación, ¿ya?, que es una acción popular por daño contingente, solicita la revocación del reconocimiento y se pregunta dos cosas, ¿ya? Que son dos cosas que resultaron cuestionables, por lo menos lo deja muy claro en su escrito. Lo primero es que cuando el tribunal reconoció el procedimiento concursal extranjero principal, le concedió la calidad de representante extranjero de este procedimiento a la TAM Airlines S.A. Y es cuestionado que sea el mismo deudor el que pueda ser representante de su procedimiento acá en Chile. Y aquí yo simplemente dejo planteada la inquietud. Andrés probablemente nos podrá ilustrar de mejor manera. La reorganización concursal americana, como está planteada, vista de la chilena, es lo siguiente. En Chile nosotros no conocemos, ni para las hipótesis de reorganización, ni para las hipótesis de liquidación, una extensión del procedimiento concursal a otros patrimonios que no sean el del deudor. ¿De acuerdo? O sea, nosotros no tenemos la extensión de la acción del concurso, ¿no?
Esto es diferente, por ejemplo, a lo que ocurre en materia laboral. En materia laboral, nosotros podemos pedir el reconocimiento de unidad económica, conforme al artículo 3º, para poder demandar a un empleador. Demandamos el reconocimiento del grupo. En Chile, esta solución no se adoptó en el procedimiento concursal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el procedimiento concursal americano? Son varias empresas subsidiarias del grupo LATAM las que se someten a este procedimiento de reorganización. ¿De acuerdo? Y a una de ellas, ¿cuál es la subsidiaria chilena? Se le confiere el tratamiento de representante extranjero de su propio procedimiento. ¿De acuerdo? Ese quizá un primer problema que ya tendremos oportunidad de discutirlo, pero por cierto, el procedimiento americano es más amplio en cuanto al sujeto pasivo que al chileno. En el chileno solamente se puede someter a concurso el patrimonio del deudor que se encuentra en cesación de pago. Eso sigue la concepción más clásica. Nosotros, al no resolverlo en la ley, seguimos con el concepto de cesación de pago. Y la presentación además se pregunta si es que era pertinente o no, el reconocimiento de la jurisdicción americana en cuanto si el centro principal de intereses de la TAM se encontraba en Estados Unidos. ¿Ya? Esto también podemos volver sobre la reflexión anterior. ¿Puede ser Estados Unidos el centro principal de intereses del grupo LATAM? Yo creo que sí. Ahora, ¿es el centro principal de intereses de LATAM Airlines S.A. empresa constituida en Chile? Pareciera que no. ¿No? De ahí entonces la reclamación. Y lo último, y ya por si acaso, para ya ir cerrando, muy interesante, resulta una presentación del Consejo de Defensa del Estado. En todo caso, debo agregar que estas 3 presentaciones en la instancia por el segundo juzgado civil de Santiago fueron rechazadas. En este momento algunas de ellas se encuentran en apelación. Es interesante la presentación del Consejo de Defensa del Estado porque trata de hacer un símil entre los procedimientos. Y dice, si en Estados Unidos se está sometiendo a un procedimiento concursal como el de reorganización de la ley 20.720, bueno, entonces aquí, en sede chilena, la TAM proporcione los antecedentes que son necesarios para pedir la reorganización conforme a la ley 20.720. Que no es otra cosa que los antecedentes descritos en el artículo 56. Que a juicio del Consejo de Defensa del Estado no se estaban cumpliendo. Y la parte medular, que a mí por lo menos más me interesa de su escrito, es la pregunta que formula. Dice, ¿es razonable que esta sociedad anónima abierta, nacional, se encuentre protegida concursalmente en Chile mientras mantiene la libre administración de sus bienes en este país? En realidad la crítica que sostiene ahí el Consejo de Defensa del Estado es cómo la reorganización americana, no obstante ser reconocido el procedimiento concursal al extranjero principal en la ley, no provocan los mismos efectos que si se estuviera reorganizando en Chile. ¿No? Ahora, con un análisis crítico, yo no sé si los efectos debieran ser exactamente los mismos. ¿No? Yo no sé si en esta parte estaría de acuerdo con la presentación del Consejo de Defensa del Estado, porque aquí ya hago un último comentario. Me parece que algunos de los actores en el procedimiento todavía no terminan de entender el exacto sentido y alcance de un concurso de reorganización, ¿no? Piensan que el concurso de reorganización es el momento en el cual el deudor va a llamar a sus acreedores al pago de los créditos, ¿ya? Y no necesariamente es así. No necesariamente es así, sino que en un concurso de reorganización precisamente lo que se trata es de cambiar las condiciones de sus créditos para proponer un plan de pago posterior, ¿no? Pero no es el momento de realizar el activo como si estuviéramos en un concurso de liquidación para que después los acreedores sean llamados para que puedan ser pagados conforme la prelación de sus créditos, ¿no? Entonces, por lo menos lo que yo veo como rasgo común en cada una de las presentaciones que se tratan de oponer en la causa ante el segundo juzgado civil de Santiago es un miedo a la reorganización
En el sentido que la empresa pudiera comenzar a desprenderse de patrimonio y con eso eventualmente va a dejar después de satisfacer los créditos. Y yo creo finalmente que eso parte por no terminar de comprender lo que se trata de la reorganización. Aun cuando estuviéramos en Chile, ojo, aun cuando estuviéramos en Chile, la reorganización se trataría precisamente de una propuesta, de un plan de reorganización, de un plan de reestructuración de negocio. Ya no se trataría de la verdadera realización del activo. Y como una cuestión anecdótica, y aquí sí, Jorge, te prometo que termino, recién se acaba hace poquitos días, ahí está, el 20 de agosto, se acaba de incorporar al proceso el protocolo de cooperación y comunicación transfronteriza entre tribunales, entre el segundo juzgado civil de Santiago y la Corte Concursal de Nueva York, que lleva el procedimiento. Esto a instancias de la participación de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, ¿ya? Este órgano que representa al poder público, al Estado, en todos los procedimientos concursales, y que parecía necesario ya de establecer, porque este es, salvo algunos casos, nosotros en Chile tuvimos la quiebra de Astaldi en Italia como un procedimiento en el cual se solicitó el reconocimiento acá en Chile. ¿Ya? Este, por cierto, ha sido el procedimiento más importante de quiebra transfronteriza. Eso. Muchas gracias, Max. Está bastante sistemática la información, ordenado en algunas áreas que son relevantes en análisis. Me gustaría, si Andrés puede no solamente reaccionar a algunos puntos que tú planteaste, sino verlo también desde otro punto de vista. Como hemos dicho, a nosotros hoy día aparece en los medios de comunicación una noticia que es relevante, que Perú acaba de anunciar que los vuelos internacionales van a operar en el corto plazo, no recuerdo bien la fecha, pero en el fondo vamos a tener que la industria aérea va a entrar a operar con reglas y con un número de frecuencia bastante limitado. Entonces, ¿hasta dónde, esto es una pregunta que este proceso de reorganización puede afectar la administración o la operación de funcionamiento? Estoy en el escenario de que una operación hoy día va a ser más cara y con menos retorno. O sea, en el fondo vamos a tener un par de años en que esto se va a normalizar y el mercado y la situación operativa de las líneas aéreas no va a ser inmediato. Esto va a ser gradual, con una frecuencia menor, una serie de elementos que son relevantes para tener en cuenta en las facultades que tiene el tribunal norteamericano. Andrés. La TAM tiene la habilidad para conducir su negocio. La TAM puede, bajo el capítulo 11 y bajo las autorizaciones judiciales que obtuvo, conducir su giro ordinario en el curso ordinario. Puede hacer cualquier transacción en general sin permiso que no sea extraordinaria. Si la TAM se dedica a hacer actividades que puedan ser consideradas extraordinarias, obviamente cualquier acreedor puede aparecerse en el tribunal y quejarse. Pero en general, el giro ordinario de los negocios es un concepto extremadamente amplio, puede significar muchas cosas, y ciertamente significa cerrar rutas o abrir nuevas rutas. Sería interesante saber si podría capturar algo como: voy a venderte una ruta, voy a venderte la habilidad de circular entre dos aeropuertos donde yo tenga el permiso para hacerlo. No es algo que yo creo haya ocurrido como concepto. Lo que usualmente ocurre en una quiebra, obviamente, es que se venden aviones, se terminan arrendamientos de aviones y la gente deja de volar. La aerolínea deja de volar. La TAM, obviamente, se va a enfrentar a la dificultad de planear cómo se vea su emergencia del capítulo 11, su salida del capítulo 11, en función de cómo se ve el mercado en ese momento. Creo que es algo que hoy día nadie puede hacer con demasiada certeza. Las proyecciones de cómo se iba a recuperar el mercado aéreo han
creo que he probado todas a ser equivocadas y cada vez creo que estamos un poco más pesimistas en cuanto a lo que esto va a tomar. La TAM tiene obviamente hasta 24 meses para controlar este proceso y para seguirlo alargando y para seguir pidiendo alargamiento de exclusividad. Hoy día, de hecho, pidió por primera vez la primera extensión de su habilidad para presentar los borradores de plan de la organización. Eso entró al tribunal creo que esta tarde. Operativamente, obviamente, esto creo que en gran medida es lo que la TAM decide hacer. Creo que en una gran medida desde la perspectiva norteamericana su prerrogativa la de determinar dónde va a volar, cuánto va a volar y a qué costo, y a cuánto va a cobrar por eso. Todos sabemos la cantidad de arrendamientos de aviones que han puesto sobre la mesa y que están empezando a terminar, y creo que lo han hecho bastante bien en eso. Han logrado terminar, creo que vamos en 20 o 30 aviones. También todos hemos escuchado de disminución en la fuerza de trabajo que la TAM obviamente emplea en un montón de países, singularmente en Argentina, donde obviamente cerró la operación. Creo que operativamente va a ser lo que la TAM quiere hacer, básicamente. Creo que en Estados Unidos el juez no va, salvo que sea una decisión absolutamente incomprensible, los jueces no dudan de decisiones de negocio. Hay un enorme privilegio para la administración de un deudor para decir lo que quiere hacer en el juicio, en el curso de su negocio y cómo quiere administrar su negocio. Los jueces rarísima vez interfieren en ese proceso. Perfecto, muy claro. Y haciendo la misma provocación y viendo lo que ha planteado Max, ¿qué limitaciones o dificultades tú visualizas con la legislación chilena? ¿Dónde puede haber alguna línea que haga ruido, que exista algún desacople jurídico, tomando en cuenta además... Hay cosas que claramente son errores. La ley chilena, y lo dice la ley chilena, no es el juez el que lo haya dicho, dice que en el momento en que se reconozca el juicio, la TAM no puede disponer de sus bienes. Eso obviamente no funciona, right? La TAM tiene que seguir pagando sueldo y va a disponer de su bien efectivo, right? Y la TAM va a seguir vendiendo tanto en tanto, qué sé yo, bienes que no necesita, equipo que está obsoleto, etcétera, etcétera. Siempre hay un cierto grado de disposición de bien. Eso claramente es un error en la ley y es un poco incomprensible. Asumo que hasta el momento todo el mundo la va a leer de esa manera, pero si yo fuera abogado de la TAM y alguien me pregunta qué hago, yo le tendría que decir la ley dice esto y las palabras significan lo que la ley dice. La segunda cosa que siempre ha llamado la atención es el hecho de que la sola presentación de la solicitud no suspende las acciones de terceros. En Estados Unidos, el solo hecho de presentar la acción o la solicitud de Chapter 11 para la fiesta en términos de acciones de terceros. No me pueden demandar. O las acciones se congelan, al menos. El reconocimiento del capítulo 11 de la TAM salió bastante rápido, ¿cierto? Creo que solo tomó un par de días. Pero uno puede concebir un escenario en el cual, si el tribunal hubiera tomado un poco más de tiempo, acreedores en Chile podrían, tal vez un poco más agresivamente, haber tratado de perturbar el proceso norteamericano a través de básicamente seguir ejecutando en Chile, tratar de hacerlo rápidamente y tratar de alguna manera de prevenir la existencia de la inhibición de acciones judiciales en Chile que resulta del reconocimiento del Chapter 11. Creo que esos son dos problemas un poco menores y un poco más accesorios. El gran problema que honestamente va a ser súper interesante ver cómo se resuelve es el hecho de que las relaciones de créditos en Chile y en Estados Unidos son distintas. Aquí, right, el orden de quién es pagado es literalmente distinto. En Estados Unidos, yo sospecho que si hay, por ejemplo, acciones con respecto a IVA, que dudo que las haya, right, pero si vamos a hipotetizar, dudo que un tribunal norteamericano le dé un gran interés al interés del Estado en Chile de cobrar IVA. Más interesante van a ser obligaciones de seguridad social, de haberla. Yo asumo que la TAM debe estar al día en esa, de no estoy especulando aquí un poco. Y obviamente obligaciones laborales. Cómo esas terminan resolviéndose va a ser súper interesante. Hemos visto todos como la TAM, por ejemplo, ha pedido permiso para pagar ciertas obligaciones de seguridad social, creo que en Uruguay,
en Argentina, va siendo el argumento de cada día que yo no pague estas, me cuesta, qué sé yo, $10.000. De modo que al final del proceso van a ser millones de dólares. No puedo... la masa está peor si yo no pago estas obligaciones, pese a que me estoy saltando en alguna medida la prelación de crédito. Y eso lo han hecho en varias instancias. Y uno se da cuenta como pareciera que tratan de apagar incendios por jurisdicción usando, pidiéndole al tribunal que autorice pagos específicos, y el tribunal hasta el momento creo que los ha autorizado todos. La prelación de crédito es, en mi cabeza, lo que va a ser sumamente interesante cómo se resuelva, y no me cabe duda que debe ser una de las grandes áreas de focos de atención de la TAM, especialmente una vez que se resuelva la situación del DEP, porque ahí, al negociar el plan de reestructuración, es cuando uno va a tener que objetivamente enfrentar y hacer declaraciones públicas a través de presentar escritos de qué tiene en mente con respecto a cualquier obligación que quiera ser incumplida con respecto a, por ejemplo, seguridad social o obligaciones laborales. Perfecto. Muy claro en el análisis. Tenemos, bueno, varios escenarios que pueden ser abiertos, pero tratando de mantener la gestión. Tito Muñoz está aquí y también me ha pedido la palabra por interno. Tito. Tito, gusto conocerlo en persona finalmente. Hola Andrés, buenas tardes, gracias por ayudarnos en estos temas. Maximiliano y todos los asistentes. A ver, yo estimo que viene en el futuro cercano una confrontación entre el Tribunal Americano y no el Segundo Juzgado Civil de Santiago, que tiene un juez interino, 33 años, que sacó una resolución express, que parece que se la tenían hecha, etcétera, etcétera. Esa es otra historia. Y este juez interino, que esta semana está postulando a ser secretario del Tribunal de Letra de Ancud. Entonces, para el que va a resolver esto no va a ser ese juez, va a ser la Corte de Apelaciones de Santiago. Y la Corte de Apelaciones de Santiago ya está viendo 3 temas. El más importante de todos, por supuesto, estimo yo, es el que presentó la estupenda colega Ruth Israel, con un escrito, o con el desarrollo, perdón, en representación del Consejo de Defensa del Estado, en que en Chile la ANL le está debiendo millones de dólares al Estado por impuestos, y ojo, a la DGAC también le debe millones de dólares. Además, y la DGAC no dice nada, además de lo que les debe al Estado por impuestos generales. Y a cualquiera que somos pilotos, si no tenemos pagado la TOA, la tasa operacional anual de un pequeño avión, no nos dejan volar. Y la ANL estuvo volando meses debiendo millones de dólares, pero esa es otra historia y no tiene nada que ver con esto. Pero estimo que la Corte de Apelaciones de Santiago, con la apelación que tiene el Consejo de Defensa del Estado, va a designar un veedor en Chile, que no es nada extraordinario y no va a modificar los asuntos, y van a solicitar más antecedentes para determinar lo que ha pedido el Consejo de Defensa del Estado respecto de estas declaraciones del capítulo 11 en Estados Unidos. El tema es que cada vez se van a ir enfrentando más elementos y en algún momento podría llegarse a cabo que los tribunales chilenos, a través de la Corte de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema, señalen que se puede llevar a cabo en Chile, por el tema que nos está comentando Andrés, de la prelación de crédito, entre otras cosas, un proceso paralelo. En los tribunales laborales, solo en el primer juzgado laboral de Santiago, en contra de la TAM ya hay más de 70 causas en las últimas 2 semanas de las miles de personas que han sido despedidas, y van por tutela laboral, de nulidad la mayoría, por tutela laboral. ¿Se acuerdan ustedes que les obligaron a bajarse el 50% y todo lo demás? Van por esa vía de la tutela laboral, que vulneraron su garantía constitucional, y la mayoría va solamente por el dinero de la indemnización. Entonces la pregunta para ambos es el hecho de que si ven este conflicto que se viene en ciernes, y eventualmente cómo esto va a afectar la viabilidad de la empresa. Jorge, Max.
Adelante. A ver, con el permiso de Andrés, yo creo que aquí hay algunas tensiones que están planteadas y creo que aquí van a venir los principales problemas. A ver, hay una cuestión. Se ha obtenido el reconocimiento del procedimiento, pero, y aquí tú me corriges, Andrés, el procedimiento americano, entiendo que finalmente va a terminar en un acuerdo de reorganización, ¿no? Exactamente, ¿no? El tema es el siguiente. Cuando ese acuerdo de reorganización se quiera, obviamente aplicar en Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí puede ser que los intereses sean distintos. Andrés recién habló de un tema que dijo, yo no lo veo claro, dijo, la prelación de crédito, ¿ya? ¿Por qué? Porque la prelación de crédito es distinta en Estados Unidos que en Chile, ¿ya? Fíjense que en Chile la reorganización o el procedimiento de reorganización no se hace cargo del problema de la prelación de crédito, ¿no? Es una cuestión curiosísima, ¿ya? De hecho, la reorganización se plantea para que tú puedas reorganizar a los acreedores de segunda y tercera, arrendarios hipotecarios. No, perdón, ni siquiera segunda y tercera. Tú puedas reorganizar arrendarios hipotecarios y avalistas, ¿no? La ley chilena no se hace cargo siquiera de los acreedores de primera clase, porque en la lógica del legislador, cuando tú te estás reorganizando, tú todavía no le debes los créditos a tus acreedores de primera clase. Y cuando estamos hablando de acreedores de primera clase, en concreto tenemos que pensar en los del 5 y el 8, créditos de origen laboral. ¿De acuerdo? Ahora, es impensable creer que a esta altura la TAM no debe créditos de origen laboral, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Y aquí solamente lo quiero plantear desde el punto de vista del derecho chileno. ¿Cuál es el problema? Que en una reorganización tú no te hagas cargo de esos acreedores de primera, que si no los contemplas en tu plan de reorganización, esos acreedores van a esperar tranquilamente que entre a regir el convenio y después te pueden pedir ellos la declaración de concurso de liquidación. ¿De acuerdo? Es un peligro que queden dando vuelta acreedores de primera clase que tú no contemples en tu plan de reorganización. Insisto, no obstante la ley no te invita a incorporarlo porque la reorganización no está pensada en la lógica que yo le debo a mis acreedores y les tengo que salir a pagar, sino que es yo con ellos tengo créditos que quiero reorganizar, a los cuales les quiero cambiar las condiciones, ¿no? Eso es una primera cuestión que naturalmente puede provocar tensión si es que la lógica del acuerdo americano es distinto cuando se quiere implantar acá en Chile. Y lo que plantea Tito, ya lo que plantea Tito, eso va a ser probablemente uno de los puntos críticos, ¿ya? En definitiva, cómo opera el pago de los créditos, laborales, cuyos juicios se seguirán tramitando. ¿Ya? Vimos de que no existía la posibilidad de iniciar, o sea, ningún juez laboral va a impedir que los trabajadores inicien este procedimiento. Y incluso en Chile ya existen sentencias, hay un fallo terrible del juzgado laboral de Concepción, ratificado por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema también, es un fallo verdaderamente terrible, que dijo que a medida que mientras no se resolviera la situación laboral de los trabajadores de la empresa, debía suspenderse el procedimiento concursal de liquidación que estaba llevando a cabo. ¿Ya? O sea, esa es una cuestión, eso no es así en la ley concursal. En la ley concursal es el procedimiento, conforme lo establece ¿ya? La 20.720, es el procedimiento concursal de liquidación el que puede paralizar otros procedimientos, ya sea por medio de la acumulación de juicios o porque los deja seguir hasta cierta etapa, los juicios laborales hasta solamente la declaración del derecho, ¿ya? Aquí se dio la situación contraria. Fue la jueza laboral ratificada por las Cortes la que fue a paralizar al procedimiento concursal. Entonces, si uno proyecta esta situación y con el grado de protección que tienen los trabajadores en lo... Se nos congeló Max. Ah, no. Fui yo. No se nos olvide que, al menos en Estados Unidos, violentar el capítulo 11 a través de ejercer acciones judiciales, incluso mandar una carta de cobro, es violentar el stay,
algo que no se supone que no puede hacer, la inhibición de acciones de terceros. Hay, como ustedes pueden esperar, hay un montón de gente que ha preguntado, puedo demandar en Chile a efectos de interrumpir mi prescripción, puedo mandar una carta de cobro para que me paguen los intereses moratorios que me den sobre esta cosa. Y la respuesta a eso en general es no. Bajo ley norteamericana no debieras hacerlo y no te recomendamos que lo hagas. Y obviamente el ejercicio que uno hace es, bueno, ¿cuánta exposición tienes a Estados Unidos? ¿Te importa? Right? A mí probablemente no me importe mucho si alguien en, qué sé yo, en Egipto me determina estar en rebeldía. Pero en la medida en que uno tenga interés en Estados Unidos, y eso significa tener activos, venir de tanto en tanto, obviamente es un poco riesgoso. Es obviamente esperable que pueda haber un montón de tenedores de obligaciones laborales que probablemente eso les importe poco o que sea un riesgo que estén perfectamente dispuestos a tomar. Pero ese es un riesgo, sin duda. Yo asumo que si las demandas laborales llegaran a prosperar, la TAM va a tratar de alguna manera de prevenir que sean ejecutadas, y obviamente el tribunal en Estados Unidos les va a dar un montón de amparo a eso. Los bienes no están disponibles para ejecuciones individuales, están disponibles para ser repartidos o para ser lidiados con ellos en el plan de reorganización. Y finalmente, uno esperaría, no hay borradores todavía del plan de reorganización, ¿cierto? Pero uno esperaría de que la TAM va a presumiblemente tratar obligaciones laborales casi como distintas del resto de las obligaciones valistas. De nuevo, son obligaciones valistas acá. Probablemente las va a tratar distintas y va a tratar de presumiblemente pagarlas mejor. Es en alguna manera un poco más fácil para una empresa chilena el hacer perder más dinero a acreedores financieros que a acreedores laborales, dentro de ciertos límites, obviamente. Yo asumo que eso es lo que van a pensar en hacer, pero obviamente no lo sé. Muy claro, Andrés. Y Max, yo creo que estamos en un escenario interesante jurídicamente, tratando de ver esto en perspectiva, que también es un escenario que comercialmente y económicamente también es bastante variable, y por lo tanto hoy día está puesta en prueba las últimas modificaciones. La modificación a la ley de quiebra es medianamente reciente, por tanto también no hay una aplicación práctica o una jurisprudencia asentada sobre estas circunstancias. Como decía Max, solamente hay 1 o 2 casos parecidos en términos de quiebras internacionales. Entonces, creo que es muy interesante jurídicamente cómo esto se resuelve y cómo se comunican no solamente a nivel de derecho internacional público, o sea, privado, y a nivel de derecho comercial, derecho de quiebra, pero también con lo que es el derecho laboral, que es otra como isla dentro de la jurisdicción especial, que tiene un privilegio y una eficacia mayor dentro del sistema jurídico chileno, y esa es la mayor dificultad. ¿Jorge? ¿Sí? Jorge, si se escucha. Mira, yo sobre el punto, yo creo que esa tensión que por lo menos en Chile tenemos casi conseguida como un lugar común, de la tensión entre el derecho concursal y el derecho de los trabajadores, no debiera ser tal, ¿ya? El derecho concursal, aún el derecho concursal chileno, concibe una protección especialísima para los créditos de origen laboral, ¿ya? De hecho, las normas de prelación de créditos que existen en el Código Civil, por si acaso, son normas concursales. Están pensadas para un patrimonio que no puede pagar todos sus créditos. Entonces, la protección viene dada desde ahí. Nunca podemos olvidar, por fuerte que no suene esto, que los trabajadores son un acreedor más en el concurso. Son un acreedor más en el concurso, ¿ya? Y el nombre, por lo menos en la denominación española de derecho concursal, tampoco es antojadiza. Se llama derecho concursal porque es una competencia. Un concurso es una competencia. Los trabajadores compiten por el pago de su crédito. Y debemos decirle que los trabajadores tienen mejores condiciones, ¿ya? Tienen mejores condiciones que cualquier otro acreedor. Incluso en la hipótesis de concurso de liquidación, los trabajadores se pagan bajo los denominados créditos administrativos, que son
créditos que, como su nombre lo indica, se pagan por el liquidador de manera administrativa con cargo a los primeros fondos que se pueden disponer, aún sin necesidad que pasen por el proceso de verificación. Por lo tanto, ellos tienen una superprotección, ¿no? Ahora sí, como una cuestión preventiva, y que yo me imagino que, por cierto, la TAM en el concurso de la Corte Americana lo va a tener que tener presente, es que cuando quiera traer el acuerdo de reorganización acá a Chile y lo quiera aplicar, por cierto, no va a ser el caso que por esa vía no pueda pagarle a los trabajadores. Al contrario, para que quiera hacer correr su concurso acá en Chile, la primera situación que va a tener que tener solucionada es la de los trabajadores, ¿no? Porque, insisto, en la concepción chilena de reorganización, los trabajadores no son tema. O sea, el legislador, quizás de una manera ingenua, pensó que ese no era el momento de hacerte cargo de los trabajadores, porque en ese momento tú todavía no les debías nada. Ellos no eran acreedores en el concurso, ¿no? Entonces, cuando venga, obviamente, cuando venga el acuerdo, el convenio a ser aplicado acá, yo creo que eso va a estar resuelto, ¿no? Si no, no va a poder aplicarse, ¿no? Perfecto. Yo le quiero dar la palabra en este minuto a Miguel Mena, nuestro amigo y abogado, que está en Perú, que no he visto últimamente alguna columna suya en El Comercio, pero siempre está opinando activamente, y que nos cuente dos cosas. Uno, cómo ve la situación y cómo opera esta situación en Perú, y segundo, que nos comente también cómo, de esta noticia que mencionábamos, que las operaciones en Perú van a normalizar, van a iniciarse prontamente, las operaciones internacionales. Miguel, un abrazo muy grande a la distancia, siempre es bueno verte. Un abrazo para todos, muchas gracias por la invitación, siempre tan gentil de ustedes. Efectivamente, en lo que se refiere al proceso de reestructuración del LAN, digamos, está a nivel de lo que se llama el Instituto de Defensa de la Competencia y del Consumidor, donde está la Oficina de Reestructuración Empresarial. Digamos, el proceso está, digamos, y si cabe el término, en statu quo congelado. O sea, no ha habido mayor movimiento. LAN Perú ha iniciado sus operaciones a partir del 15, los vuelos nacionales. Ya tengo entendido que está volando a 8 o 9 destinos. Y las demás líneas aéreas, digamos, nacionales, digamos, de Sky Perú, Viva, Peruvian, etcétera, también han iniciado sus procedimientos dentro de lo que se esperaba, digamos, dentro de la lógica de lo que ha planteado el gobierno para el reinicio de las actividades aerocomerciales. Y efectivamente, hoy día el ministro de Transporte, el ingeniero Semadoiro, ha anunciado que a partir del 1 de octubre se inician las actividades, los vuelos internacionales. Y precisamente yo tenía una inquietud que quería hacerla en el foro que tenemos en este momento, que indican varios países, entre los cuales no se encuentra Chile todavía, y tampoco Panamá, pese a que yo tengo la idea de que tanto Chile como Panamá tienen mejores protocolos o están más tranquilos respecto al crecimiento de la pandemia. Entonces, hay un plan, se van a aprobar los protocolos de pasajeros internacionales, estimo yo que en el curso de la próxima semana, pero se va a ir haciendo este reinicio de a pocos. Básicamente están Ecuador, Bolivia y Estados Unidos en la propuesta que y eso es lo que le podría decir, ¿no? O sea, oficialmente todavía no hay una norma, pero ya con el solo hecho de que el ministro haya anunciado esa noticia, digamos, nos ha tranquilizado a quienes estamos vinculados al sector aerocomercial. Y estamos a la espera precisamente de los protocolos. Perfecto. Muy agradecido, Miguel. Un abrazo a la distancia y esperamos encontrarnos prontamente. Jorge. De igual modo. ¿Sí? Jorge, Rodrigo Ananías. Rodrigo. Por acá.
Ya, Rodrigo muchas gracias. Ananías es también abogado y es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Chile. Es Sí, gerente bueno, un agrado escuchar a Andrés y a Maximiliano. Felicitaciones por las exposiciones. No, simplemente quisiera hacer un alcance a propósito de lo dicho por el señor Muñoz, Tito Muñoz, relativo a que la TAM debe millones y millones de dólares por concepto de tasas. A diferencia, y que continúa volando, a diferencia de todos los otros operadores más pequeños que prácticamente si no pagan una tasa quedan fuera de vuelo. Simplemente hacer el alcance que la TAM, como todas las líneas aéreas, están con un convenio diferido de pago de tasas. Y todas además están garantizadas ante la DGAC, por lo que no puede quedar espacio o la sensación de que hay ahí alguna irregularidad o mano blanda por parte de la autoridad aeronáutica. Eso no es así, definitivamente. Simplemente el alcance. Gracias. Gracias, Rodrigo. Estoy con la información actualizada. Oiga, quería también... Me toca. Si tienes, Tito. Está en el capítulo 11 todo lo que está debiendo LAN en cuanto a tasa. Así es que no es convenio o no convenio. Tú haces convenio en la Tesorería General de la República cuando debes. Sí, Tito, pero tú hiciste el punto que más o menos había un trato desigual respecto a la TAM versus el resto de los operadores, y eso definitivamente no es así. Simplemente lo quería recalcar porque quedó como esa sensación, al menos a mí me produjo ese parecer. Lo importante es que tiene una organización institucional en el convenio, o sea, no solo puede ser el convenio, pero la deuda ya está reflejada en el capítulo 11 y el Estado, en el fondo, está ejerciendo las acciones correspondientes, y bueno, será el tribunal de la Corte de Nueva York el que resolverá qué prelación o qué espacio se le da. Si está reconocido, si está devengado o no o en proceso de ejecución, eso es otra materia. Yo quería ver si bueno, veo muchas caras conocidas, amigos ingenieros, pilotos, también otros socios del instituto, que tienen una experiencia relevante en no solamente el ámbito comercial, sino también operativo. Si ellos visualizan, le voy a hacer una pregunta general, si ellos visualizan que en algún minuto esto puede afectar la ejecución, la relación con las aeronaves, los contratos que existen con los operadores, si esto puede... la última encuentro que tuvimos, precisamente hablamos sobre la ratificación de Chile del convenio de Ciudad del Cabo, que trataba sobre lo que es el tratado para la hipoteca de aeronaves internacionales. Chile no lo ha ratificado. Entonces, visto eso, y lo que mencionaba también Andrés, que dentro del proceso ya se han finiquitado varios contratos con aeronaves que ya ha dado de baja. Pero la pregunta ahí, en términos operativos y comerciales, si esto puede afectar, y esto lo dejo abierto para algún otro interviniente, si esto puede afectar o no esos contratos o futuros contratos que se puedan hacer. No. Muy vaga la pregunta. Creo que es importante, yo creo que ha sido un espacio relevante para poder conversar sobre una noticia en desarrollo que nos ha permitido visualizar dónde están las líneas, las barreras o los ejes de discusión que se van a dar en las órdenes de prelación, los créditos, las jurisdicción laboral, que es lo que visualiza Tito sobre todo, y otras jurisdicciones internacionales donde están involucrados como es Perú, Colombia o Argentina.
y por eso no me queda más que agradecer a cada uno de los participantes, agradecer sobre todo a Andrés por su tiempo, por la profundidad, Gracias por por la invitarme. visión sinóptica que tiene del caso en Estados Unidos, a Maximiliano, nuestro socio y director del instituto, y a la universidad, y me gustaría que las últimas palabras puedan darlas hay una pregunta de Andrea Plaza para todos. No sé si tiene relación con esto. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa en caso de accidente y los TAC o televisión están volando con prórroga? Ahí Tito, no sé si tú puedes contestar esa pregunta. A ver, sabemos que la Autoridad Aeronáutica, por la pandemia, ha realizado la prórroga de todas las licencias aeronáuticas y las habilitaciones. Entonces se ha planteado jurídicamente, y Rodrigo que se arrancó, el que nos puede con Rodrigo Ananías contestar, acerca de que si ante un accidente o un incidente en que haya destrucción de casco, víctima de asiento o víctima terceros en tierra, la compañía de seguro va a pagar. Porque técnicamente los pilotos de transporte de línea aérea, o los pilotos privados, o los pilotos corporativos o de helicóptero, no habían realizado sus exámenes médicos al respecto para mantener su licencia o su habilitación. Por consiguiente, si yo fuera abogado de compañía de seguro, diría, no pago. Pero eso escapa un poco al ámbito de... En cambio, el abogado de la línea aérea... Sí. Perfecto. Y ahí surge todo el tema de la responsabilidad de los administradores sobre esa figura. Y los administradores van a señalar que, obviamente, cumplieron la normativa que exigía la autoridad aeronáutica. Pero en definitiva, el que lo va a resolver es un tribunal y van a estar años sin pagar esos seguros. Perfecto. Rafael tiene una consulta. Sí, le iba a preguntar a Tito, así muy de ingeniero la pregunta, ¿no? La autoridad aeronáutica, yo entiendo que prorrogó las licencias y las certificaciones, ¿sí o no? Sí, por supuesto, la prorrogó por un acto administrativo. Entonces no, porque surge de otra que pagar. Pero piensa tú que todo el tema reglamentario surge el DAR 01, hoy día dan 61, 63 y 65. Y eso es reglamento. Y Perfecto. No es una resolución administrativa que prorroga el asunto. Lo que vamos a hacer, Tito, te propongo lo siguiente. Creo yo, Sí, Rafael y Tito, te propongo lo siguiente. Yo creo que este es un ámbito que nos permite hacer otro encuentro para analizar específicamente las incidencias que hay sobre la suspensión y las decisiones que ha tomado la Dirección de Aeronáutica. Es muy interesante, pero estamos un ámbito que escapa un poco a la situación del capítulo 11 y la jurisdicción. Por eso prefiero que nos concentremos y lo agotemos en profundidad en otro encuentro que probablemente será en un par de semanas prontamente, como siempre, en conjunto con la Universidad SEC. Y como estaba diciendo, me gustaría que las últimas palabras las pueda hacer Saba, que es también nuestra anfitriona de este encuentro ya frecuente que tenemos. Saba. Gracias, Jorge. Más que nada, dar las gracias a los dos expositores que tuvimos hoy día de lujo, Andrés Mena y Maximiliano, que ya es parte de la casa, ya ha estado varias veces con nosotros, así que ya lo consideramos como parte de la casa. Y bueno, a todos los participantes. La verdad es que son temas de mucho interés, no solo en el ámbito académico, sino que de interés en general, un interés nacional existe a propósito de este tema, sobre todo de la... y como decía Jorge, esperamos que ya en un par de semanas más podamos reunirnos de nuevo
para tratar otro tema tan interesante como el de hoy día y los 3 anteriores que hemos tenido. Así que más que nada agradecer la colaboración de al transmitirnos todos sus conocimientos y toda la experiencia que ellos tienen, y al Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial, representado aquí por Jorge Frey, quien ha sido nuestro aliado, ¿cierto?, con la carrera de Derecho y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y agradecer a todas las personas, a cada uno de ustedes que siempre participan desde Perú y desde distintos lugares, ¿cierto?, que de verdad siempre es muy agradable, ya me estoy acostumbrando a ver la cara de todos. Así que nos hemos transformado en una gran familia durante todos estos meses en que hemos compartido con estas actividades y coloquios. Así que, por mi parte, solamente agradecerlos y felicitar nuevamente a los expositores y a Jorge, que ha tenido esta iniciativa de los coloquios en Derecho Aeronáutico. Así que, como siempre, invitados, es su casa. Gracias. Cuando quieran. Ya tendremos la oportunidad de juntarnos físicamente. Un abrazo a todos, saludos a Andrés de Estados Unidos, sigue gozando el verano allá. Un abrazo, saludos a todos, que tengan una buena noche. Chao, chao.